voy a retomar con un tema de lo que están mencionando ahí, porque obviamente que lo que estamos tratando de hacer no es una discusión científica acerca de qué es lo que causa el cambio climático, de qué es lo que causa una situación en la cual el sol se puede manifestar de una manera o de otra, o cómo eso puede influir en la Tierra y demás, sino que lo que queremos hablar para marcar bien y dejar en claro son las ideologías que surgen coincidentemente con alguna interpretación científica de la realidad del universo, sea la realidad climática, la realidad geológica o el aspecto que sea. Y aquí es interesante cómo una ideología siempre es una idea que no tiene ninguna conexión con la realidad y no se sigue. Esto es lo que hay que tratar de remarcar, porque una cosa es una interpretación que una persona pueda dar de algún evento, de algún dato, que puede ser errado y se puede demostrar como errado, pero no en sí propiamente, tal vez no tiene ese carácter de ideológico. Es ideológico cuando yo uso de un dato para mi propia conveniencia, un dato que no fundamenta en absoluto lo que yo quiero demostrar, para tratar de salir con algún propósito determinado. La Agenda 2030 es muy clara al respecto, porque la Agenda 2030, y aquí voy a ir al principio, en la página número 1 del documento de la ONU, ahí dice que el objetivo de la Agenda 2030 es, y aquí vamos a retomar con lo que acabas de mencionar, Horacio, la agenda, dentro de poco voy a hacer una conferencia específica sobre esta agenda, pero dice así al comienzo, el objetivo, la finalidad es poder aplicar y coordinar los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. Entonces ahí está la clave. Si la Agenda 2030 lo que quiere hacer es no traer algo nuevo, sino que se cumpla lo que se dijo en las grandes conferencias. ¿Y cuáles son las grandes conferencias? La conferencia de Daca del 64, para alterar la imagen de la familia. Si uno lee los documentos, el final de Daca del 64. Bucarest 1974, controlar la natalidad e impulsar el aborto a nivel mundial. Ahora, dato interesante, Horacio. ¿Quién fue el que hizo la agenda para estas grandes conferencias? Hubo una asociación que es Planned Parenthood. Para Bucarest 1974, quien estaba en la mesa directiva para esta conferencia de control de la población, que es fruto de ese memorándum 200 de Kissinger para la reducción de la población mundial, porque era un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, quien se sentaba en el comité ejecutivo de Planned Parenthood en ese momento era una persona llamada Bill Gates, padre del actual Bill Gates. Por eso el actual Bill Gates en Estados Unidos se lo conoce como Bill Gates Jr. Su padre fue entonces uno de los grandes directivos, la persona más importante de Planned Parenthood. Y Bill Gates en más de una ocasión ha dicho que en su casa se hablaba del aborto como una necesidad para traer y lograr la reducción de la población. Porque Bill Gates opera, y aquí vamos a ir a la cuestión ideológica, Bill Gates opera con una falacia que es la siguiente. Nosotros, si tenemos 10 peras y tenemos que alimentar a 20 niños, la forma más directa para asegurarnos que esos niños se alimenten es eliminar a 10 y de tal manera que tengamos 10 peras con 10 niños. Ese es el paradigma que usa él y varias veces, de hecho, lo ha representado de distintas maneras. Pero vayamos con la Agenda 2030. La Carta de la Tierra de 1993 propuso, junto con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, una nueva ética universal de vida sostenible. Recordemos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y decía así, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que era necesario disminuir la población pobre por el control de la natalidad, ya que los pobres, son los que más sufren. Entonces, mira la falacia. En vez de ayudemos a los pobres a salir de esa situación, démosle trabajo, démosle oportunidades, démosle educación, la solución es que no tengan hijos, y de esa manera los pobres en la tierra se van a acabar. Pero como esto suena políticamente incorrecto, hoy en el 2021, la Agenda 2030 ha cambiado el argumento y ahora dice lo siguiente, textual: la amenaza que plantean el cambio climático y la degradación del medio ambiente hacen necesario luchar por los derechos reproductivos de los pobres, porque son los que más sufrirán cuando ocurran estos cambios. ¿Se entiende, Horacio? Entonces, si hay un cambio climático y hay un documento de Planned Parenthood
que aquí lo voy a citar, el cual él dice lo siguiente: cuando ocurran estos grandes eventos catastróficos, porque también te ponen el miedo, además los grandes catástrofes climáticas, los ricos van a tener una casa, van a tener aire acondicionado, van a tener los medios, pero los pobres no van a tener nada. Entonces, la manera de ayudar a los pobres es previniendo que tengan hijos. Porque de esa manera, mira el argumento de la compasión, vamos a entonces a prevenir que esos hijos de los pobres sufran. Una gran falacia. Y por eso el aborto y los derechos reproductivos son parte esencial de lo que ellos llaman la justicia climática, la justicia del clima. Que aquí en Canadá está a full el tema de la justicia climática. Por ejemplo, Horacio, aquí en Canadá nos hacen pagar impuestos al carbono, porque si yo, por ejemplo, uso mi vehículo y echo nafta y lleno el tanque de nafta, eso va a perjudicar a una persona que no tiene un vehículo. Entonces, si yo contamino el ambiente y causo un cambio climático, el pobre va a tener que pagar las consecuencias de mi privilegio. Y entonces, con esa excusa, el gobierno de Justin Trudeau ha puesto impuestos altísimos a lo que se llama el carbono. De hecho en las estaciones de servicio aquí en Canadá, para defenderse, al menos aquí en Ontario, te ponen un sticker, te ponen un aviso cuando vas a cargar nafta que dice: tanto dinero de lo que vas a pagar en realidad es el gobierno federal que está sacando con el impuesto al carbono, para que el tipo pobre de la estación de servicio dice: mira, pará, si te va a salir tantos dólares de más, no es culpa mía, no es que yo te estoy robando, es que Justin Trudeau nos metió esta ley, ¿no? Obviamente que, Horacio, y ahí te dejo, a ver, los gobiernos están usando también la excusa del cambio climático para robar por los impuestos. Eso también es otro hecho. ¿Por qué se suben al vagón? Pero una cosa más voy a decir antes de terminar. Los acuerdos de París, estos famosos acuerdos de París, que Trump se salió y todo el mundo se rajaba las vestiduras, y Biden dijo: lo primero que voy a hacer es volver. De hecho, volvió a los acuerdos de París. ¿Quién redactó los acuerdos de París? ¿Quién los redactó? 12 compañías. El Instituto Guttmacher, que pertenece a Planned Parenthood, la International Planned Parenthood Federation, la Fundación Margaret Pike, otra compañía abortista, Marie Stopes International, la compañía abortista más grande de Inglaterra, Plan International UK, el Consejo de la Población, y así, uno tras otro, las 12 organizaciones que estuvieron detrás de los acuerdos de París no tienen absolutamente nada con el clima. Son todas organizaciones que se dedican 100% al aborto. Entonces están usando hoy en día del cambio climático bajo la excusa de la justicia climática y prevengamos que los pobres sufran, para promocionar el aborto en el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que busca la Agenda 2030?